Muchas gracias, doctor Presno. Y antes que nada, pues muchas felicidades a los laboratorios El Chopo, a sus funcionarios, por este gran poder de convocatoria a una reunión que seguramente va a ser muy fructífera. Y pues obviamente agradecer la distinción de haberme invitado a compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre un tema que es de enorme importancia en la actualidad, el cáncer. Y la intención en los próximos minutos es cubrir de manera general algunas generalidades sobre lo que es la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento, con la intención fundamental de instrumentar o de dar algunas ideas claves en relación a conceptos que creo que todos debemos manejar como parte de una comunidad médica, vinculando obviamente el cáncer con muchos otros aspectos. Hace unos minutos oyeron hablar de tabaquismo, es imposible separar el cáncer del tabaquismo, de manera que vamos a decir algunos aspectos complementarios en relación a eso a lo largo de los próximos minutos. En muchos países el cáncer representa más del 20% de los casos de muerte. Oficialmente en Estados Unidos y en países europeos estamos hablando del 20-25%. En México oficialmente es el 13%, pero esto realmente no es cierto, y no por contradecir los datos oficiales, pero como mucho de lo que se conoce y los registros derivan de las actas de defunción, en México la gente se muere de paro cardiorrespiratorio, casi todos, no se mueren de cáncer. Ese viene como en el tercero y en el cuarto lugar, y es una de las razones por las que no está en los registros. Y esto a nivel mundial además nos coloca, digo, de manera poco creíble, en un percentil muy bajo. O sea, en mujeres ocupan el 12% hacia abajo de lo que son casos de mortalidad por cáncer, y en los hombres, vean ustedes, estamos en el lugar 87. Muchos países africanos, centroamericanos están por arriba de nosotros, pero este es un problema de registro en el que todos creo que debemos participar llenando mejor toda esta información. El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de muerte, porque ha incrementado, pero más que por el incremento importante, deriva de que además ha disminuido la incidencia de lo que es enfermedad cardiovascular, y eso obviamente posiciona al cáncer en un lugar muy importante, tanto en hombres como en mujeres, y vemos cómo por mucho hay tumores como el cáncer de pulmón que están por encima de algunas otras neoplasias. El principal factor de riesgo para desarrollar cáncer es la edad. Hay casos de cáncer en la infancia y en la adolescencia, ahí es a donde se presenta el primer pico, pero posteriormente desciende, y cuando aumenta fundamentalmente es con la edad. Y lo podemos ver, la mayor parte de los pacientes con cáncer, más de la mitad, tienen más de 65 años de edad. Y el número de pacientes que actualmente son supervivientes de cáncer son ya varios millones en el mundo. Estas cifras en Estados Unidos estamos hablando de 12 millones y son semejantes en muchos países. O sea, 1 de cada 25 personas en muchas comunidades son supervivientes de cáncer, muchos de ellos ya de más de 5 o 10 años y obviamente con enormes posibilidades de mantenerse bien y de estar curados. De manera que esto es algo con lo que ya vivimos, ya convivimos, ya es parte de lo que estamos viendo regularmente. La mayor parte de estos pacientes supervivientes de cáncer son pacientes con cáncer de mama, con cáncer de próstata, con cáncer de colon, y obviamente hay muchas otras neoplasias que también representan un porcentaje significativo. Aquí vemos, y esto insistiendo además en la importancia que tiene en pensar en diagnosticar y realmente darle al paciente con cáncer el apoyo que necesita, cómo el pronóstico ha mejorado en los últimos años, en unos tumores más que en otros. Tenemos neoplasias en donde la supervivencia sigue siendo muy baja, como en cáncer de hígado y vías biliares. Sin embargo, aún ahí se ha logrado una ligera mejoría en los últimos años. En cáncer de pulmón la mejoría realmente también es mínima, y por ello de insistir en la importancia de prevenirlo, y el elemento preventivo más importante es obviamente evitar el tabaquismo. Hay muchas otras neoplasias en donde vemos cómo esto ha mejorado a lo largo de los últimos años, y claramente vemos cómo hay un progreso. Para muchos quizá el progreso no es tan rápido como quisiéramos, obviamente, pero es algo en lo que se ha avanzado y se sigue avanzando de manera gradual. Para muchos todavía cáncer es sinónimo de muerte, pero esto ya claramente no es cierto.
y no por minimizar la naturaleza y la magnitud del problema, simplemente porque ya en términos generales estamos hablando de un 50% de pacientes que se van a curar teniendo el diagnóstico de cáncer. En algunos casos, como veíamos, es alrededor del 80 o 90%, en otros es nada más del 5%, del 3%, pero globalmente 1 de cada 2 personas con cáncer se pueden curar. De ahí que es importante reconocer y puntualizar algunos aspectos en relación a lo que es la prevención, que sigue siendo un elemento muy importante, el diagnóstico y algunas generalidades en relación al tratamiento. Cuando uno ve aspectos de tipo preventivo, no puede uno dejar de ver cuáles son las principales causas de muerte. Obviamente, para atacar al enemigo lo primero que hay que hacer es conocerlo. Y uno de los elementos importantes como causa de muerte en general en muchas comunidades del mundo son los patrones de conducta. Los patrones de conducta que desde el punto de vista de actitudes o actividades específicas se resumen de manera más importante por mucho en el tabaquismo, la obesidad y la falta de actividad física. Estas 2 actividades desde el punto de vista de patrones de conducta son 2 de los aspectos que contribuyen de manera más importante a la mortalidad. Vean ustedes, muy por encima de lo que es alcohol, consumo de otras drogas, etcétera. Y no por minimizar esto, pero estos 2 son los más importantes. Vemos de manera muy específica, por ejemplo, en relación a ciertos tumores, como desde el punto de vista preventivo, el papel que juega el tabaquismo. El 90% de los casos de cáncer de pulmón son secundarios al tabaco. Ya en la actualidad, prácticamente 1 de cada 3 casos de cáncer, porque no nada más es pulmón, son vías aerodigestivas superiores, urinarias, etcétera, son secundarios al tabaco, y 1 de cada 5 personas en el mundo muere a consecuencia del tabaquismo. Cuando uno ve lo que son ciertos tumores y sus posibilidades de erradicarlos, de evitarlos totalmente, estamos hablando de que dentro de los que se pueden evitar de manera más efectiva y con mayor impacto son cáncer de pulmón, ya vimos cómo, cáncer de colon y recto, vejiga, más de la mitad de los casos son por tabaquismo. En la cavidad oral no son tan frecuentes, pero la mayoría de los casos también son por tabaquismo, cervicuterino, laringe, etcétera. Un punto importante, particularmente cuando uno identifica claramente que el tabaquismo es la causa número 1 de cáncer, es la causa número 1 de enfermedad y muerte y que se puede evitar, es el sesgo en el que muchos caen cuando dicen, bueno, en una ciudad tan contaminada como esta, ¿qué tanto se gana no fumando si de todos modos la contaminación hace mucho daño? Vean ustedes, y no minimizo la importancia de la contaminación, pero en esta diapositiva estamos viendo lo que son años perdidos de vida. Aquí abajo, en azul, a consecuencia del tabaquismo. Este es uno de los primeros estudios hechos en médicos en Inglaterra hace ya casi 60 años. Y vean ustedes, 10 años de vida perdidos. Los datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud hablan de alrededor de 15 años. Y en países desarrollados, específicamente en Europa y en Estados Unidos, estamos hablando de más de 20 años perdidos de vida a consecuencia de tabaquismo. Estos son los 3 grandes estudios y mejor realizados sobre lo que son años perdidos por contaminación ambiental, incluyendo ciudades muy contaminadas. Y vean ustedes, estamos hablando que se pierde en el peor de los casos menos de 2 años. Entonces, cuando escuchamos que la contaminación es tan importante que no vale la pena dejar de fumar, realmente son de las mentiras más grotescas, porque no hay realmente ninguna comparación entre el riesgo que representa la contaminación y el tabaquismo. Por eso, para la muerte, la enfermedad favorita es el tabaquismo. Hay muchas otras enfermedades que entran y salen de moda, pero con lo que se deleita, porque siempre está en aumento, es con los efectos secundarios al tabaquismo. Ahora, en relación al tabaquismo, y esto es importante y no lo puede uno dejar de ver en relación a lo que es el contexto cáncer, la persona que fuma busca la nicotina, que es a lo que se hace adicto. Con la nicotina y con el humo del tabaco vienen muchos carcinógenos que van a dañar el DNA formando lo que se llama aductos, que eventualmente son los que van a producir cáncer. Estos aductos, estas uniones de cancerígenos con el DNA de la célula, son más frecuentes y más fáciles de formar entre menores la edad de la persona. Aquí estamos viendo en población entre 7 y 15 años de edad y comparándola con edades crecientes, cómo las posibilidades de dañar el DNA son mayores entre menores la persona.
Vean ustedes, cuando uno compara a alguien de 7, 10 años con alguien de 25, 30, son prácticamente del doble. Y obviamente esto aumenta todavía más entre menores la persona hasta llegar inclusive al bebé en gestación. Esto para subrayar la importancia que inclusive el tabaquismo, el humo ambiente, el tabaquismo pasivo es muy dañino, particularmente en niños, en mujeres embarazadas, por esta mayor susceptibilidad a dañar el DNA de la célula. La importancia del tabaquismo pasivo como factor etiológico del cáncer la podemos ver en esta diapositiva, que realmente es impactante. La causa número 1 de muerte por cáncer en el mundo es cáncer de pulmón en fumadores, de acuerdo a esta clasificación. Pero la sexta causa de muerte por cáncer es cáncer de pulmón entre no fumadores, entre comillas, porque muchos de estos en realidad son fumadores pasivos. Lo que pasa es que no habían sido registrados como tales. Y vean ustedes cómo el tabaquismo pasivo causa más muertes por cáncer de pulmón que el cáncer de ovario, que el cáncer de vejiga y que muchas otras neoplasias. Claramente el tabaquismo pasivo es una causa de cáncer y una muy buena forma de verlo todavía en una población con meganúmeros es en China. Todavía en China la mayor parte de los fumadores son hombres, en más del 95%. Pero vean ustedes en este estudio en donde se compara a mujeres chinas no fumadoras, casadas con fumadores o con no fumadores, y vean ustedes cómo la mortalidad de las mujeres no fumadoras, casadas con fumadores, es mayor en varios rubros, prácticamente en todos, cardiovascular, cáncer de manera general, aproximadamente un 7%. Simplemente por el hecho de estar viviendo con un fumador, su riesgo de morir de cáncer y de problemas cardiovasculares es mayor. Vean ustedes el impacto que tiene el tabaquismo, igual en mujeres embarazadas no fumadoras, casadas con fumadores, el incremento de diferentes cánceres en sus hijos cuando lleguen a la niñez y a la adolescencia. Esto fue la exposición in útero, aumenta sobre todo en leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso de manera muy importante. De ahí que la importancia del tabaquismo pasivo es fundamental. Y el tabaquismo pasivo tiene un efecto directo a diferentes niveles, incluyendo el cáncer. Y vean ustedes cómo de manera inmediata, después de 30 minutos de estar expuesto al tabaco de alguien que estaba fumando enfrente, vean ustedes cómo los niveles de monóxido de carbono basales antes y después de haberse expuesto ese cigarro, en el no fumador que está junto al fumador, los niveles de monóxido de carbono en sangre alcanzan prácticamente los mismos niveles. Y la importancia de esto es que reduce la oxigenación de la sangre entre un 25 y 50%, reduce el paso de ciertas moléculas en los vasos sanguíneos, los medicamentos no entran muy bien a las células y por eso inclusive la efectividad de muchos tratamientos en gente que fuma o que se expone al humo ambiente es menor por este daño inmediato que a su vez es el que se puede revertir más rápidamente. Vean ustedes cómo las causas, o sea, los infartos en fumadores pasivos expuestos de manera importante al tabaquismo ajeno son semejantes a lo que son el riesgo de infarto en fumadores aquí considerados light, que serían 10 cigarrillos al día, que digo light no es nada porque realmente todo hace daño. Pero vean ustedes el impacto que tiene. Un fumador pasivo no tiene el mismo riesgo de desarrollar cáncer, pero sí tiene un riesgo semejante de desarrollar infarto a alguien que tiene un tabaquismo leve o moderado. Y nunca es tarde para dejar de fumar. Claramente desde el punto de vista oncológico, aunque sabemos que el tabaco es una causa muy importante de cáncer, aquellos pacientes que dejan de fumar tienen no solamente menor riesgo de desarrollar cáncer, sino que las características de su tumor, cuando es diagnosticado, quien sigue fumando o dejó de fumar tiene menores posibilidades de diagnosticarse con enfermedad metastásica, con tumores más desarrollados, más avanzados y con menores posibilidades de curación. De manera que nunca es tarde para dejar de fumar. Y vean ustedes aquí, quienes dejan de fumar en el momento del diagnóstico y se someten a ciertos tratamientos, en este caso estamos viendo los gistomas, que son tumores del tubo digestivo, y para los que hay tratamiento muy efectivo en la actualidad, vean ustedes cómo el pronóstico es claramente superior a varios años de evolución entre los que dejaron de fumar y los que siguen fumando, en recaídas y en supervivencia. ¿Y por qué? Porque este daño a los vasos sanguíneos
esta menor permeabilidad de las arterias y de los vasos para los medicamentos hace que la efectividad de los mismos sea menor. Entonces, para terminar con esto, y esto creo que les complementa bien, nunca es tarde para dejar de fumar, aunque alguien haya fumado 30 o 40 años. El diagnóstico de cáncer puede ser menos agresivo y las posibilidades de que el tratamiento sea más efectivo son mejores. Vean ustedes aquí, cáncer de riñón, quienes son operados de un tumor renal y dejan de fumar en ese momento, en estadios tempranos no recaen, y los que siguen fumando recaen alrededor del 25%. Ningún medicamento puede dar ese beneficio como sería el dejar de fumar. Entonces, esta es básicamente la prevención primaria, el no hacer algo para que el tumor se desarrolle. Y hay varios ejemplos, ya comentamos lo que sería el tabaquismo. En el hepatocarcinoma la prevención primaria más importante es la vacunación, la vacuna contra la hepatitis B, que podemos decir que es la primera vacuna contra el cáncer, porque sabemos que el virus de la hepatitis B es un agente etiológico importante, de igual manera que el virus del papiloma humano es muy importante en cáncer cervicuterino y hay un sinergismo además cuando la persona fuma, y lo mismo la protección solar. Ahora, el tabaco y el cáncer tienen sinergismo. Vean ustedes, quien tiene antecedentes de cáncer obviamente tiene mayor riesgo de desarrollarlo si fuma, si además bebe alcohol, si está en contacto con ciertos virus que potencian el efecto de los cancerígenos presentes en el humo del tabaco. Cambiando, otro elemento importante en lo que es estilo de vida, en lo que son patrones de conducta y su relación con cáncer, es la obesidad, que cada vez es más frecuente. En términos generales y en muchos tumores esto está presente. La obesidad aumenta la mortalidad hasta en un 20% en mujeres con cáncer y en un 14% en hombres con cáncer. Hay muchos medicamentos que no logran este beneficio, de manera que simplemente insistiendo que por un lado no fumen, y aunque hayan fumado dejen de hacerlo, y cuiden su peso y se controlen, es el elemento más importante en la dieta. Hay gente que se preocupa si come más o menos grasa o si los carbohidratos van a alimentar o no el cáncer. La clave y el punto fundamental en relación a dieta es la cantidad de calorías, que la dieta sea equilibrada, que sea sabrosa y que no aumenten de peso. Hay muchos mecanismos que participan en lo que es el sobrepeso, no vamos a entrar en detalles, pero mucho de lo que sucede con la persona que tiene sobrepeso es que muchos de los mecanismos en la inflamación aguda es una inflamación benéfica, nos protege, nos ayuda a controlar infecciones, pero la inflamación crónica resulta contraproducente y, entre otras cosas, resulta ser cancerígena. Pero igual hay que poner en perspectiva lo que implica la obesidad y lo que implica el tabaquismo, y no le resto importancia a la obesidad. Pero vean ustedes lo que son años perdidos de vida. Aquí estamos comparando lo que es la morbilidad, la mortalidad de la obesidad extrema. Vean ustedes, son aproximadamente 10 años lo que se pierde, que es parecido a lo que es el estudio de cáncer más conservador, en donde se perdieron 10 años de vida. Pero sabemos que, de tabaquismo, que con tabaquismo se pueden perder hasta 15 o 20 años, y con obesidad extrema se pierden 10 años. Con obesidad moderada, con un índice de masa corporal que lo coloca en obesidad grado 1 o 2, los años de vida que se pierden son apenas 1 o 2 o 3 años. Entonces, sí es importante la obesidad, pero para que además no nos dejemos deslumbrar por muchas de las campañas que a veces yo creo que son para disminuir el peso del tabaquismo en relación a los alimentos. Lo más importante, más que el alimento en sí, y no porque eso sea menor, es conservar el peso. En cuanto a la actividad física, vean ustedes números importantes. Aquí estamos viendo qué sucede con gente que a los 50 años de edad, independientemente de qué tanto ejercicio hayan hecho antes, hacen ejercicio entre ligero y moderado e intenso. Y intenso se considera media hora diaria, más o menos en promedio, con algo energético, una caminata vigorosa. Vean ustedes cómo la mortalidad de la gente que se mantiene activa y haciendo ejercicio cuando menos media hora diaria intensa, a los 80 años se han muerto 56% de los que no hacen ejercicio versus 37% de los que hacen ejercicio. ¿Y por qué? Porque el ejercicio hace que la gente obviamente tenga menos peso. El ejercicio per se es anticancerígeno. Aquí vemos un ejemplo, porque esto se ha podido inclusive medir a nivel celular.
en personas a las que se les hace una colonoscopía y se les toman diferentes biopsias y se les indica hacer o no ejercicio a lo largo del siguiente año de manera regular, cuando menos media hora diaria. Al año, la proliferación de criptas en la mucosa colónica en quien no hace ejercicio aumenta, y sabemos que toda esta proliferación celular eventualmente va a desarrollar cáncer. Vean ustedes cómo en relativamente poco tiempo el simple hecho de hacer ejercicio de manera vigorosa hace que la proliferación celular disminuya, y es un claro ejemplo, y esto se ha estudiado en otras neoplasias como cáncer de mama, próstata, nos indica el enorme valor que tiene el ejercicio y que además es algo que hay que estar haciendo regularmente. Quien hizo mucho y deja de hacer, no crea que es como el que guardó en el banco mucho dinero y va a poder vivir el resto de su vida con él, o como el que nunca guardó y de repente empieza a tener, se gana mucho. O sea, el ejercicio es como la comida o como la respiración. Aunque hayamos respirado durante 24 horas seguidas y dejamos de respirar los siguientes 2 minutos, nos morimos. Perdón por el ejemplo tan radical, pero algo semejante ocurre con la actividad física y sabemos que tiene un enorme impacto a varios niveles y específicamente en cáncer. Hablamos y escuchamos mucho de lo que es la importancia de la dieta, la por muchos años famosa dieta del Mediterráneo, que preconiza el uso de cereales. Sabemos que la base de la pirámide es lo que se debe tomar más, cereales, pastas, etcétera, frutas, y disminuir con grasas. Pero se le olvida a la gente, y lo que no mencionan es que la base de la pirámide y la más importante de todas es actividad física. La dieta es importante, pero siempre sostenida y como parte de un conjunto fundamental de una buena actividad física cotidiana. La herencia es importante. Un buen ejemplo es cáncer de mama. Aquí nos damos cuenta y recordamos, la edad es el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer. Vean ustedes qué raro es que una mujer que tenga 15 años desarrolle cáncer, es algo verdaderamente anecdótico. Cómo aumenta, a los 50 estamos hablando 1 de cada 53 mujeres y así sucesivamente. Vemos un aspecto hereditario, un aspecto genético que se ha estudiado y que es determinante en cáncer de mama. Aquellas mujeres que tienen mutaciones en ciertos genes que son el BRCA1 y el BRCA2. Vean ustedes en esta diapositiva cuál es el riesgo de cáncer a los 50 años en una mujer de la población general. Esta franjita verde estamos hablando nada más del 2%. En aquellas mujeres que tienen BRCA1 positivo o BRCA2, el riesgo de cáncer, vean ustedes, puede ser de más del 75% a los 50 años de edad. Ahora, dentro de los elementos preventivos en esto, y se ha visto, es que las mujeres con esta mutación genética que se embarazan y que tienen actividad física tienen menos riesgo de desarrollar cáncer. Esta es una muy buena población para evaluar un factor protector como es el ejercicio. No se nota tanto en una población en la que a los 50 años nada más el 2% tiene cáncer. Pero si a los 50 años el 76% van a tener cáncer, vean ustedes, si hacen ejercicio, esto se reduce a 54%. Sigue siendo muy alto, pero la reducción es muy importante y nos ejemplifica en esta población el enorme valor que tiene la actividad física como elemento protector para el cáncer. Como parte de los aspectos hereditarios, vemos en cáncer de pulmón, quien fuma tiene un riesgo hasta del 60% de hacer cáncer, tiene un riesgo hasta del 16% de hacer cáncer, pero si tienen además antecedentes familiares, este riesgo puede aumentar hasta un 25%. Y se ha visto que este antecedente familiar de cáncer de pulmón además se asocia a un mayor riesgo de hacerse adictos más fácilmente a la nicotina, de manera que las dos cosas van de la mano. Entonces, desde el punto de vista de prevención primaria, para que el tumor no se produzca, lo más importante es tabaco, actividad física y controlar el peso. Y hay otros elementos. No en todos los tumores se puede evitar que se desarrollen. De ahí la importancia de lo que es la prevención secundaria, es decir, establecer el diagnóstico temprano. El prototipo de esto es el cáncer cervicuterino con un Papa Nicolau. No estamos evitando que se evite el cáncer se evita con la vacuna del virus del papiloma, pero con el Papa Nicolau podemos hacer el diagnóstico temprano y curar prácticamente al 100% de las mujeres. La mastografía en cáncer de mama, en cáncer de colon, la colonoscopía y algunos otros elementos, y en próstata el antígeno prostático específico. Ahora, hay mucha discusión y seguramente han oído hablar sobre la controversia de la mastografía. Y no es trivial la discusión y es lógico entender el porqué. Porque vean ustedes cómo para poder encontrar que hay una reducción en la mortalidad de un 8, 20, 25%,
Se han necesitado estudios de miles de pacientes, en total más de 300,000, para establecer esta diferencia. Cuando existen otras cosas, por ejemplo, la prevención de problemas cardiovasculares en pacientes hipertensos, no necesitó 300,000 enfermos para demostrarlo. Con 143 hombres hipertensos, se comparó en aquella época la hidroclorotiazida, un diurético, con la reserpina o placebo, y vean ustedes claramente una diferencia de 10 veces, simplemente teniendo un buen control de la hipertensión. Entonces, hay elementos preventivos que tienen un impacto enorme y hay otros que no lo tienen tanto, y por eso la controversia. Pero por eso se necesita tratar y ver a muchas pacientes para poder protegerlas. Por eso, globalmente, de las mujeres que se hacen mastografía y se diagnostican cáncer, únicamente el 13% van a cambiar su pronóstico, porque hay muchas que, teniendo el tumor muy pequeño, de todos modos tienen un comportamiento agresivo y van a morir de él, o aún con lesiones palpables las posibilidades de curación pueden ser muy buenas. Pero entonces es importante tener claro que en el diagnóstico hay lo que llamamos el diagnóstico temprano y el diagnóstico oportuno, y voy a ejemplificar qué es esto. El diagnóstico temprano es muy obvio: entre más pequeño es un tumor, mejores son las posibilidades de curación, como lo podemos ver en cáncer de mama, como lo podemos ver en cáncer de pulmón. No en todos los tumores el diagnóstico temprano es fácil de hacer, porque fácilmente brincan a un estadio superior. Vemos, por ejemplo, en cáncer gástrico, las mejores posibilidades es cuando el tumor es muy superficial, que habitualmente no da síntomas, pero ya que penetra un poco, las posibilidades de curación van a disminuir de manera muy significativa. Entonces, el diagnóstico, lo primero y es fundamental, hay que pensar en cáncer y hay que seguir un método adecuado. Hay que hacer un interrogatorio cuidadoso, no siempre los pacientes dicen lo que les molesta más, hay que ser incisivos, hay que hacer una exploración intencionada, y es muy importante la duración del proceso diagnóstico, teniendo en cuenta que hay tumores que crecen muy rápido, hay tumores que se desarrollan en unas cuantas horas, como algunos linfomas, como algunos sarcomas que se pueden duplicar en el periodo de una semana, en contraste con tumores como el cáncer de próstata, como el cáncer de colon, que se pueden duplicar a lo largo de muchos meses. En tumores de este tipo, obviamente, no nos podemos esperar. Ahora, la gente no trae un letrero en la frente que dice qué tumor tiene, entonces hay que asesorarse, hay que pensar, hay que trabajar en equipo, pero tener presente que hay tumores que crecen muy rápido y que no podemos perder el tiempo. Por otro lado, hay tumores que se presentan de manera avanzada, ya con metástasis. Este es un ejemplo de un muchacho que llegó con un tumor en el cuello, le hicieron una biopsia y le dijeron que tenía un adenocarcinoma. Y por la localización pensaron que lo más probable es que venía de estómago y que ya por lo avanzado no tenía posibilidades de curación y que no valía la pena que se hiciera nada. Trabajaba en una iglesia en el estado de Guerrero, pero una de las monjas dijo, pues algo van a poder hacer. Estos pacientes, este era un hombre joven en ese momento, 24 años, los adenocarcinomas, o sea, histológicamente un tumor puede ser muy semejante independientemente del origen. Y este en realidad era un tumor germinal, era un tumor que se había originado en el testículo. En el testículo prácticamente no se tocaba nada, pero con marcadores tumorales, con sustancias que los tumores germinales producen, se pudo hacer el diagnóstico, y con tratamiento a base de quimioterapia la respuesta en unas cuantas semanas era esta, y el paciente se mantiene bien. Lo vi el otro día después de muchos años. Entonces, no hay que satanizar o no hay que sentenciar a un paciente a muerte porque tiene un tumor avanzado. De ahí la importancia de lo que yo llamo el diagnóstico oportuno. Aún en estadios avanzados, dependiendo del tumor, puede haber oportunidad de curarse. Ahora, ¿qué sucede además? Algo que psicológicamente puede ser difícil, el diagnóstico de gente que está asintomática. Un ejemplo frecuente es cáncer de mama. La mujer se hace una mastografía de rutina, vean en este caso la primera que se hizo, tenía algo que el radiólogo dijo es un BRAF3, esto significa que hay que repetir el estudio antes del año, a los 6 meses. El médico no le hizo mucho caso, la mujer no se tocaba nada y cuando regresó ya tenía un tumor muy grande. ¿Por qué? Porque es difícil darle a alguien el diagnóstico de cáncer o decirle que requiere una biopsia cuando se siente bien, cuando al día siguiente se va a ir de viaje y que simplemente se hizo un estudio de rutina. Hay que pensar, y lo que hay que transmitirle a la gente es, mire, si usted tiene una lesión, si usted tiene algo aquí y requerimos una biopsia, no lo vea como una agresión, véalo como una oportunidad. La oportunidad de que si esto es cáncer, tiene muy buenas posibilidades de curarse, y la oportunidad de que si no es cáncer, bueno, va a quedar tranquila.
pero cuesta trabajo y a veces a la gente esto se le dificulta, porque no es lo mismo tratar a alguien de cáncer cuando tiene síntomas, cuando tiene dolor y el tratamiento le va a servir, que cuando está totalmente asintomática, como es el caso que comentamos previamente. Por otro lado, y en la mastografía, y esto es algo a lo que a lo mejor se exponen, hay mujeres con tumores palpables, como este caso, perfectamente identificados con los dedos, pero que en la mastografía no se ven. Y es el caso de una estirpe celular de cáncer de mama, que es el carcinoma lobulillar. Los carcinomas lobulillares, por diferentes razones, se ven poco en la mastografía. Y esto hace que si alguien toca un nódulo y hace la mastografía y es negativa, le haga más caso, absurdamente, a la mastografía que al nódulo palpable y le haga una biopsia y se proceda a su tratamiento. Entonces, insistíamos en el diagnóstico oportuno. Este es un caso, alguien que también llega con un tumor muy sensible a quimioterapia, como son tumores germinales, con los pulmones prácticamente llenos de metástasis, venía en camilla con cierta dificultad respiratoria, y veamos cómo con quimioterapia el paciente unos meses después estaba totalmente asintomático. Insisto en el concepto de que no solamente se cura o no solamente hay mejores posibilidades de curación cuando hay un tumor temprano, pero cuando las características de ese tumor le confieren una mayor sensibilidad al tratamiento y son potencialmente curables. Claro, no en el mismo porcentaje, pero el diagnóstico sigue siendo oportuno porque existen posibilidades de curación. No quiero minimizar la importancia de esto. Obviamente, un tumor, por más sensible que sea quimioterapia, como linfomas, Hodgkin, Ewing, testículo, no es lo mismo diagnosticarlo tempranamente con excelentes posibilidades de curación que diagnosticarlo de manera avanzada, en donde se siguen curando algunos pacientes, pero obviamente con menores posibilidades. No quiero que se quede la idea de que simplemente por el hecho de tener ciertos tumores se van a curar. Obviamente también, por más sensibles que sean al tratamiento, entre más avanzados, menores son las posibilidades. Y de ahí la importancia de tomar en cuenta lo que comentamos, la velocidad de crecimiento, que no en todos los tumores nos da el mismo tiempo. Y por eso el proceso diagnóstico tiene que realizarse siempre pensando además en qué posibilidades tiene el paciente de tener ciertos tumores para sobre eso trabajar. Quiero subrayar algunos puntos desde el punto de vista del laboratorio y algunas cosas que en la actualidad son fundamentales. La parte clínica, lo que laboratorios clínicos nos pueden proporcionar, como son marcadores tumorales, que ahora también ya se hacen en tejido en muchos casos, que era algo poco común y poco usado hace 25 o 30 años. En la actualidad, más del 90% de los casos cuentan con algún tipo de marcador sérico o en el tejido que nos ayuda o a identificar o a diagnosticar mejor el tumor o inclusive como parte del seguimiento. Aquí la tecnología que utilizan laboratorios, pues obviamente como el chopo para la identificación de marcadores tumorales en sangre, sigue siendo algo que me maravilla, porque se nos pierden a veces algunas dimensiones. Cuando uno ve un reporte de un antígeno carcinoembrionario que tiene 3 nanogramos por mililitro, ¿qué significa eso? Esto significa desde el punto de vista práctico que si en un lago de un tamaño más o menos normal, grande, nosotros ponemos una cucharada de agua y se disuelve, nosotros vamos a sacar una gotita de agua al otro lado del lago y en esa gotita vamos a saber que alguien puso azúcar. Esa es la capacidad de la tecnología y por eso en muchos casos no hay elementos que podamos identificar en estudios de imagen y masas palpables, sino simplemente un marcador sérico que nos va a identificar unas cuantas células tumorales. Por otro lado, algo que quiero utilizar aquí como ejemplo de que la experiencia y la capacidad de los laboratorios para manejar ciertos tejidos es fundamental. Vean ustedes el ejemplo en cáncer de mama, la identificación del receptor HER2 es fundamental porque de eso depende el uso de ciertos tratamientos que mejoran mucho las posibilidades de curación. El HER2, que es un receptor, se mide por inmunistoquímica o por FISH. Pero vean ustedes, y el ejemplo que les quiero dar es la importancia de trabajar en equipo y que la gente realmente desarrolle experiencia. Lo que se reporta por inmunistoquímica como cero es cuando no hay ninguna célula positiva, cuando algunas cuantas son positivas es una cruz, aumenta a 2 cruces y claramente a 3 cruces. Esto que parece muy obvio y que sería muy fácil de identificar entre 2 y 3, vean ustedes cómo en el MD Anderson, un centro de excelencia en oncología, y en donde los patólogos que ven cáncer de mama nada más ven cáncer de mama, vean ustedes lo que sucede con los primeros casos que vieron, los primeros 80 casos que vieron, la discordancia entre los patólogos que nada más se dedican a eso para distinguir entre este y este grupo.
porque este grupo, el 3, es el que recibe tratamiento y este no, y vean ustedes cómo hay una disparidad significativa. O sea, algo que parece sencillo, no lo es, se requiere experiencia, se requiere reproducibilidad, se requiere que la gente vea mucho algo para poder realmente generar experiencia. Entonces, cuando la gente pregunta, ¿cuándo va a haber técnicas nuevas? ¿Cuándo vamos a tener avances? Ya los tenemos, pero muchos de esos avances no son adecuadamente utilizados porque no se han optimizado por falta de una experiencia lo suficientemente sólida. Hay otros elementos diagnósticos como los microarreglos genéticos, no voy a entrar en detalles de esto, pero ahora podemos no nada más con la clínica, la imagen y lo que el patólogo nos reporta, sino con las características de ciertos genes que los tumores pueden tener, identificar pacientes que simplemente por su perfil genético van a tener un pronóstico mucho mejor que aquellos que no lo tienen. Y esto desde el punto de vista histológico no siempre se puede identificar porque nada más hay algunos datos individuales. Todo esto es parte de lo que necesitamos y parte de lo que nos ayuda, pues, parte de todo este perfil de marcadores en tumores a poder pronosticar a alguien, pues sus marcadores pueden tener un valor pronóstico e inclusive un valor predictivo, que significa en oncología identificar algo que le va a dar al paciente una mayor sensibilidad a determinados medicamentos, y esto nos indica que esos medicamentos se van a poder utilizar de manera efectiva. Desde el punto de vista de imagen, mi intención es subrayar algunos puntos. Hay muchos elementos de rayos X, ultrasonido, resonancia magnética, etc. Aquí vemos un ejemplo en algo en donde, por ejemplo, el PET claramente nos distingue en alguien que desde el punto de vista de imagen, por TAC, no hay una reducción importante de este tumor metastásico a hígado, pero como en unas cuantas semanas con el tratamiento de imagining, el PET se vuelve negativo. O sea, los tumores pueden seguir estando presentes desde el punto de vista volumétrico, pero el contenido de esos tumores ya es fundamentalmente tejido muerto, cicatriz, fibrosis. Entonces, ¿cómo utilizar diferentes estudios para poder optimizar la forma de tratar y de seguir a los pacientes? Pero hemos caído en algo en donde mucha gente cree que lo nuevo sustituye a lo viejo y muchas veces literalmente se apantallan con ciertas tecnologías y dejan de utilizar ciertos exámenes. Ya estamos viendo con frecuencia cómo a la gente no le hacen placa simple de tórax y brincan directamente a una tomografía cuando el valor que tiene la placa simple y la perspectiva que les da es realmente enorme. Entonces, no siempre los métodos nuevos sustituyen a los antiguos y debemos tener cuidado cómo incorporarlos para enriquecernos con lo que está saliendo y no empobrecernos dejando a un lado lo que realmente ha demostrado efectividad, que es uno de los riesgos de la tecnología. En relación al tratamiento como parte final de esta charla, básicamente quiero destacar que en oncología los tratamientos son locales, constituidos fundamentalmente por la cirugía y la radioterapia, que como su nombre lo dice, nada más actúan en ese lugar, y sistémicos a base de quimioterapia, hormonoterapia y algunos medicamentos nuevos. En cirugía, un punto importante es que ya la radicalidad con la que se trataban muchos tumores hace algunos años ha pasado a la historia en muchos casos, haciendo tratamientos mucho más conservadores, sin amputaciones, sin mastectomías en muchos casos, y para ello realmente se necesita integrar muy bien lo que es el complemento con otras modalidades de tratamiento para que, por ejemplo, el cáncer de mama, algunos tumores pequeños, se puedan operar sin necesidad de hacer la mastectomía y obviamente dar quimioterapia, la radioterapia. En tumores óseos como los osteosarcomas, si son pequeños, la cirugía conservadora para evitar la amputación poniendo endoprótesis que respeten y que salven la extremidad es algo ya común y parte de los avances desde el punto de vista quirúrgico. El otro tratamiento local, que es la radioterapia, ha evolucionado de manera muy importante también. Las bombas de cobalto como esta, que fue una de las primeras que hubo en México, ya en cancerología está nada más como una reliquia histórica, todavía en algunos lugares se utilizan. Ahora esto ha sido sustituido por aceleradores lineales y por equipos modernos que permiten dosificar mejor, hacer que la penetración de los rayos se pueda regular para que haya menos toxicidad en la piel. Estos equipos tienen inclusive lo que se llama los colimadores, que permiten abrir y cerrar y poder circunscribir mejor el efecto de la radiación. En lugar de que se abra todo el campo, se abre exclusivamente en la zona que ya se identificó como la que necesita el tratamiento. Y todos estos tratamientos modulados, todos estos tratamientos obviamente han hecho
no solamente que la efectividad siga siendo buena, sino que la toxicidad sea menor. Y desde el punto de vista sistémico, estamos hablando de pacientes que pueden recibir tratamientos con quimioterapia, hormonas, teniendo metástasis o de manera preventiva, que es lo que llamamos el tratamiento adyuvante después de cirugía y para reducir el riesgo de una recaída, o de manera neoadyuvante antes de una cirugía para tratar de que ésta sea más conservadora, o en alguien que tiene enfermedad avanzada, se le da tratamiento inicialmente con quimioterapia para controlar lo que es el proceso sistémico y que su riesgo de recaída sea menor. Hay un gran armamentario de drogas, además de lo que es la quimioterapia convencional, muchos de los tratamientos nuevos dirigidos de manera específica a las células, que es uno de los avances importantes. Ahora podemos dirigir de manera más directa, si se conocen ciertos receptores celulares que pueden hacer sensible el tratamiento, que pueden hacer sensible el tumor a ciertos tratamientos, y comparando es como si nosotros queremos tirar o abrir una puerta. Si no tiene una cerradura, que es lo que sucede, por ejemplo, con la quimioterapia convencional, vamos a atacar células tumorales, pero también vamos a atacar a muchas células sanas, y de ahí muchos de los efectos secundarios. Pero si esa puerta tiene una cerradura, que es un receptor, y tenemos la llave, que es un medicamento específico, el tratamiento va a estar mejor dirigido y va a tener menos efectos secundarios. Desafortunadamente, muchas de estas nuevas drogas tienen un precio muy alto, algunas son muy efectivas, otras tienen una efectividad parcial, pero es parte de lo que se está desarrollando, y ya la mayor parte de los nuevos medicamentos en oncología se dirigen específicamente a ciertos receptores, a ciertos mecanismos enzimáticos para poder tratar de ser más específicos. En conjunto y sin entrar en muchos detalles, uno de los aspectos claves en el tratamiento del cáncer en la actualidad es tener presente que la cirugía sigue y seguirá siendo muy importante, junto con la radioterapia y el tratamiento sistémico, a pesar de que en lo que se hace más ruido y hay más noticias es en el desarrollo de drogas nuevas, que muchas de ellas tienen resultados espectaculares. Pero debemos integrar el tratamiento, debemos realmente unirlo y darnos cuenta que el todo es más que la suma de sus partes, que el orden de los factores sí altera el producto. Hay mucha gente que, dependiendo de la especialidad, si es cirujano, pues lo primero que hacen es operar, si son radioterapeutas, radian, y no debe ser así. Debemos individualizar el tratamiento de la mejor forma para poder lograr darle al paciente lo mejor. Ejemplos de lo que es la individualización del tratamiento: en cáncer de mama, el conocer ese receptor del que hablamos hace rato y en el que puede haber disparidad entre los patólogos. Si tienen el HER2 positivo y reciben de manera preventiva después de la cirugía el Herceptin, que es el trastuzumab, vean ustedes la diferencia en supervivencia libre de recaída con y sin el tratamiento. Es un cambio enorme que hace muchos años no se veía. Ven ustedes en cáncer de pulmón, cuando la gente no nada más se circunscribe a saber si tiene un adenocarcinoma, sino si ese adenocarcinoma tiene ciertas mutaciones en los factores de crecimiento epidérmico. Vean ustedes además la importancia de esto. Cuando existen ciertos factores de crecimiento epidérmico mutados, los tratamientos nuevos inhibidores de tirosinosinasa tienen un efecto muy superior a la quimioterapia convencional. Pero la gente, que es la mayoría de los casos, que no tiene estos receptores mutados, va a responder mejor a la quimioterapia convencional que a estos medicamentos. Entonces, no nada más se trata de decir, bueno, le voy a dar esto porque les puede ir mejor. Les puede ir mejor si tiene ese receptor, si tiene ese sello que lo hace más sensible. Por eso esto hace que la individualización del tratamiento entra desde el proceso del diagnóstico, qué receptores tiene, qué características tiene el paciente. Vean ustedes en melanoma, uno de los tumores de piel más agresivos y con una mortalidad muy alta cuando el paciente ha desarrollado metástasis, se ha identificado en el 60% de los casos una mutación en el BRAF. Vean ustedes, antes y después del tratamiento con alguno de los medicamentos nuevos, que es el Vemurafenib, en pacientes que tienen estas mutaciones específicas y que los hacen más sensibles al tratamiento. Todavía, desafortunadamente, no estamos hablando de que esto se pueda traducir en una curación definitiva, pero son los primeros pasos, buenas respuestas, mejoría, gente que clínicamente está muy mal y que con estos tratamientos en semanas pueden experimentar un beneficio clínico enorme. Y esta es parte de la individualización, tener el diagnóstico completo con todo este complemento molecular que obviamente nos da una mejor forma de integrar y de poder utilizar el orden de los diferentes factores para los diferentes tratamientos. Y
Por eso hay que evitar en medicina esta famosa frase de que el que tiene un martillo quiere que todo sea un clavo. El que es cirujano quiere que el que esté enfrente se opere, el que hace una cosa quiere que el que esté enfrente sea candidato a eso. Uno de los puntos claves en el tratamiento oncológico en la actualidad es la integración, el trabajo en equipo, la comunicación, para que realmente lo que uno hace pueda ser efectivo, pero en el contexto de lo demás y no simplemente caer en esta trampa que es algo muy común y muy humano, pero no lo mejor para los pacientes. Muchas gracias. Acá, doctor. Sí, adelante. Muy buenos días. Le voy a hacer dos preguntas, doctor. Gracias. Con respecto a la dosificación de insulina, mientras más unidades el paciente puede ser más obeso. Y la otra pregunta es, en los pacientes trasplantados, ¿con qué frecuencia van a tener CA? Empiezo por la segunda. Los pacientes trasplantados están sujetos a tratamientos inmunosupresores y tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Hacen más carcinomas, sarcomas de Kaposi, etcétera. O sea, el trasplantado tiene más riesgo de cáncer. Depende del tumor, depende del trasplante, depende de los medicamentos. Ahora, al otro no me quiero meter mucho en aspectos endocrinológicos. No, lo que pasa es que los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y son dependientes de insulina, obviamente la van a necesitar y muchas veces inclusive son muy delgados. O sea, de hecho, los pacientes más obesos no son los tipo 2, no requieren insulina y muchas veces los mismos medicamentos contribuyen a esto. Pero aquí lo importante y la vinculación con cáncer es que hay ciertos medicamentos como el metformin que actúa sobre ciertas vías metabólicas que se ha visto que reducen el riesgo de cáncer. Las vías metabólicas sobre las que actúan ciertos medicamentos como el metformin son parecidas a las vías metabólicas sobre las que actúa el ejercicio. Y el mecanismo a través del cual el ejercicio reduce el riesgo de cáncer es parecido al mecanismo del metformin, que también reduce el riesgo de cáncer. Diabéticos con metformin tienen menos riesgo de cáncer. Los pacientes con insulina no. Y todos estos factores semejantes a la insulina y que obviamente se convierten en factores de crecimiento. La insulina es un elemento anabólico que estimula el crecimiento y obviamente algunas de las moléculas o algunas de las vías que va a estimular van a ser cancerígenas. La insulina y los insulin-like factors que existen. No sé si contesto, pero ¿ella hizo las dos o hay otra oportunidad para alguien más? Doctor, buenos días. Sí. En las prótesis de mama, ¿hay riesgo de cáncer? Las prótesis de mama no aumentan el riesgo de cáncer. Esto se hizo mucho ruido hace unos años, fue un pleito comercial, como en muchas cosas, hay que tener cuidado. No aumentan el riesgo, sí disminuyen la capacidad de visualizar el tejido mamario en una mastografía, porque obviamente están ocupando espacio, pero no aumentan el riesgo. Sí hacen más difícil el diagnóstico porque como están presionando y comprimiendo el tejido, la visibilidad en la mastografía es menor. Las prótesis infrapectorales nada más comprimen como el 17% del tejido y las prótesis subcutáneas van a comprimir como la tercera parte del tejido. Entonces el diagnóstico es más difícil, pero no aumenta el riesgo. Doctor Sincer. Sí. Doctor Sincer, mire, quiero felicitarlo por su ponencia. Lo felicito a usted y me felicito yo por estar aquí. Realmente por usted vine y me da gusto haber escuchado su ponencia. Una cosa importante, decía usted que un estudio nuevo, más novedoso, no debe sustituir a los que ya conocemos, pero también yo creo que es algo muy importante que los médicos ya no exploran o no exploramos, ¿sí? Yo tuve dos casos importantes que me hicieron mucho ruido, uno de una niña de 13 años que había pasado por varios médicos, ninguno le había revisado el abdomen y era un cáncer de ovario, era un disgerminoma. Y cuando ya era quirúrgico, que estaba muy mala chiquita, fue cuando se dieron cuenta, ¿no? Entonces hay que explorar antes de recetar, hay que explorar antes de mandar estudios. Absolutamente, porque parte de lo que se ha sustituido con la tecnología nueva, creyendo que con eso son mejores, es interrogar al paciente. Primero hay que interrogarlo, es el elemento más importante que va a hacer que la exploración física esté mejor dirigida. Luego explorar y luego utilizar lo que realmente sea adecuado. Pero estamos tan contaminados por la modernidad y la tecnología que creemos que si lo que le pedimos al paciente inicialmente es un PET, vamos a quedar mejor con él y somos mejores. Pero miren, esto tiene que ver con la contaminación cultural. Es como si en una familia, al nacer un hijo, ya el papá o el abuelo dejen de tener importancia en ese contexto familiar, porque ya hay uno más nuevo. O sea, todos juegan un papel.
todos contribuimos de alguna manera. Y este es uno de los graves riesgos en oncología, en medicina en general. Y cuando la gente se pregunta si hay cosas nuevas, pues sí las hay. Pero hay que saberlas usar y no hay que tirar a la basura lo que existe, que muchas veces puede ser en ese paciente en particular lo mejor. Igual que las medicinas. Hay gente que cree que si compra un medicamento de 80 pesos no sirve, porque hay uno que escuchó que cuesta 10,000, que debe ser mejor, entre comillas. A veces sí, no siempre. Doctor, y otra cosa, hace unos años, pocos años, hará unos 4 años, 5 máximo, falleció un excelente médico amigo mío que tenía un dolor a nivel de la zona hepática y él suponía que era problema de vesícula y era un problema de cáncer a veces de colon. También es no querer pensar. Exacto, entonces yo lo que quisiera es que no demos por hecho algo, averigüemos, ¿sí? Eso nada más, no presuponer, diagnosticar. Gracias, doctor. Pero mi mensaje también por eso es la gente sí sospecha muchas veces que puede tener algo más grave, pero no le da la cara. Por eso hay que ver a un síntoma, a un diagnóstico posible, a un examen anormal, no como una agresión que va a cambiar mi vida radicalmente para mal, sino como una oportunidad que puedo tener para curarme de manera oportuna. Porque muchas veces la gente sí piensa que puede tener otra cosa, sobre todo si son médicos, pero niegan la realidad, les da miedo. Eso es muy humano. No lo estoy diciendo como crítica, sino como una descripción y como algo que puede ayudar a mejorar esto. No sé si hay alguien más. Sí, aquí doctor. Aquí doctor. Sí. Buen día. Actualmente estamos viendo que hay un altísimo índice de proliferación en cáncer. Sin embargo, no sé, la pregunta es, ¿hay alguna estadística, en su caso, donde nos pueda mostrar qué tanta incidencia hay en cáncer en cavidad oral, o sea, en la boca, y si existe algún tipo de técnica de prevención, ya que hay lesiones que a veces también se llegan a observar pasan desapercibidas? En cavidad oral los dos elementos más importantes son tabaquismo, junto con alcohol el riesgo aumenta, y lesiones. Por ejemplo, prótesis dentarias, alguna pieza que está lastimando, la erosión, o sea, la inflamación crónica sí causa cáncer. O sea, mucha gente atribuye un cáncer a un golpe que se dio. En la mayor parte de los casos no tiene nada que ver. Pero la erosión de la lengua con una pieza dentaria o con una prótesis que está mal puesta sí causa cáncer. Si vemos globalmente, el 25% de los casos de cáncer en el mundo son secundarios a procesos inflamatorios crónicos, que puede ser en la irritación, por ejemplo en la boca, un virus que causa irritación, inflamación crónica. Por eso globalmente las aflatoxinas, pacientes que tienen inflamación crónica, problemas reumatológicos, el 25% es cáncer. Entonces, en la boca es tabaco, alcohol y piezas dentarias. Y el VPH, el virus del papiloma humano, que ahora se conoce mejor y que también juega un papel importante en cánceres de la cavidad oral y de las vías aerodigestivas superiores. No nada más es cervicuterino, y de ahí la conducta actual que están teniendo en muchos centros, no es algo que se va a adoptar luego, de vacunar a hombres y mujeres contra el VPH, porque el VPH causa cáncer de la cavidad oral. ¿Hay algún sistema para detección oportuna? La mayor parte de estos tumores hacen ruido, algún síntoma, una ulcerita, casi siempre empiezan con úlceras o con placas que no cicatrizan, y si en ese momento la gente se atiende, las posibilidades son buenas. Obviamente la revisión periódica con el dentista, pero es algo que se ve, es algo que está realmente al alcance de la vista y del tacto muy fácilmente, a diferencia de otros tumores. Por ejemplo, el diagnóstico temprano del cáncer de páncreas es mucho más difícil, pero el de la cavidad oral, el de la piel, son relativamente fáciles, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya llegan con esa lesión o esa ulcerita, como usted mencionó en alguna de las diapositivas, ya pasaron aproximadamente de 5 a 10 años. No pasa. En cavidad oral normalmente no es tan lento. En cavidad oral es cuestión de meses. Y uno de los problemas es que muchos de estos pacientes, y como ocurre en otras áreas, sí vieron a médico o a médicos y les dijo que no era nada. En lugar de decir, bueno, si no es nada, qué bueno, pero vamos a tomar una biopsia. Vamos a adelantarnos. Y si no es nada, qué bien. Pero a la gente le cuesta trabajo, o sea, hacer el diagnóstico a alguien que casi no tiene molestias o que está asintomático, el médico cree que es una agresión. Sobre todo, por ejemplo, miren, y no es nada contra ellos, pero los ginecólogos
no son muy buenos para ver cáncer de mama por una razón muy simple. Ellos están acostumbrados en su profesión, básicamente de obstetras, a puras buenas noticias. Fue niño, fue niña, los chocolates, los dulces. Entonces, cuando al contrario, en lugar de dar buenas noticias, le dicen a alguien que tiene un tumor en la mastografía que se ve mal, que tiene algo sospechoso, no tienen el chip mental. A ellos les cuesta mucho trabajo, como si la señora viene con sus amigas y después se van a un café, etcétera. No tiene nada, no se preocupa, vamos a esperarnos. En lugar de manera correcta y adecuada, de darle cierta información y proceder a hacer ciertas cosas. Los médicos tenemos la culpa de mucho de lo que ocurre. Yo diría que en términos generales, la mitad de los casos de cáncer que se diagnostican avanzados son culpa de los médicos. Porque no pensamos, porque nos distrajimos, porque no interrogamos adecuadamente, porque estamos muy ocupados. Somos responsables de la mitad de los casos del cáncer avanzado. ¿Algo más? No sé. Gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. Acá, doctor. Sí. Perdóneme, tenemos que dar paso a la última, porque lo pide el doctor. Aquí, doctor. Sí, Abajo a su izquierda, a la derecha. a la derecha. Acá. Aquí, ok, perdón. Buenos días, doctor. Sí. Como última pregunta. Actualmente se utiliza mucho la depilación con rayo láser. Yo observo parece que en todos tener lados. problema. ¿Qué Hay- tanto riesgo tiene para en esa lo que hay que tener cuidado en la piel es en las camas de bronceado. Las camas de bronceado son como el sol, son altamente tóxicas, producen cáncer de piel, ya en muchos lugares están prohibidas en menores de 18 años. Es absurdo. El melanoma es uno de los tumores que más han aumentado en los últimos años. Hace 70 años, una de cada 1.500 personas tenía melanoma, ahora una de cada 70. Es por el sol, porque la gente se expone a menor edad, eso ya se sabe, y en lugar de que la gente se exponga menos el sol, además ahora se meten en camas de bronceado. Las camas de bronceado deben de prohibirse, son altamente tóxicas. En cuestiones de piel, ese es el riesgo principal. No hay que distraernos con depilaciones, láser, cremas, etcétera. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Zinsser, su buena voluntad para estar contestando todas las dudas. Si tienen alguna duda adicional que quieran hacerle llegar al doctor Zinsser, yo voy a estar por acá todas las jornadas, me la hacen pasar y yo con mucho gusto se la doy al doctor Zinsser. Y pues, Juan, a nombre del comité organizador te hacemos llegar este presente, esta constancia. Agradecidos, muchas gracias. Por favor. La noticia que tengo para ustedes es que estamos exhibiendo nuestros trabajos de investigación, los que generamos en los últimos meses. Asimismo, les recuerdo que el día de mañana tenemos el inicio de las actividades a las 8 de la mañana, bien puntualitos. Muchas gracias por su atención. Los registros. Y esto a nivel mundial además nos coloca, de manera poco creíble, en un percentil muy bajo. O sea, en mujeres ocupan el 12% hacia abajo de lo que son casos de mortalidad por cáncer, y en los hombres, vean ustedes, estamos en el lugar 87. Muchos países africanos, centroamericanos están por arriba de nosotros, pero este es un problema de registro en el que todos creo que debemos participar llenando mejor toda esta información. El cáncer se ha convertido en una de las principales causas de muerte, porque ha incrementado, pero más que por el incremento importante, deriva de que además ha disminuido la incidencia de lo que es enfermedad cardiovascular, y eso obviamente posiciona al cáncer en un lugar muy importante, tanto en hombres como en mujeres, y vemos cómo por mucho hay tumores como el cáncer de pulmón que están por encima de algunas otras neoplasias. El principal factor de riesgo para desarrollar cáncer es la edad. Hay casos de cáncer en la infancia y en la adolescencia, ahí es a donde se presenta el primer pico, pero posteriormente desciende, y cuando aumenta fundamentalmente es con la edad. Y lo podemos ver, la mayor parte de los pacientes con cáncer, más de la mitad, tienen más de 65 años de edad. Y el número de pacientes que actualmente son supervivientes de cáncer son ya varios millones en el mundo. Estas cifras en Estados Unidos estamos hablando de 12 millones y son semejantes en muchos países. O sea, 1 de cada 25 personas en muchas comunidades son supervivientes de cáncer, muchos de ellos ya de más de 5 o 10 años y obviamente con enormes posibilidades de mantenerse bien y de estar curados. De manera que esto es algo con lo que ya vivimos, ya convivimos, ya es parte de lo que estamos viendo regularmente. La mayor parte de estos pacientes supervivientes de cáncer son pacientes con cáncer de mama, con cáncer de próstata, con cáncer de colon, y obviamente hay muchas otras neoplasias que también representan un porcentaje significativo.
Aquí vemos, y esto insistiendo además en la importancia que tiene en pensar en diagnosticar y realmente darle al paciente con cáncer el apoyo que necesita, cómo el pronóstico ha mejorado en los últimos años, en unos tumores más que en otros. Tenemos neoplasias en donde la supervivencia sigue siendo muy baja, como en cáncer de hígado y vías biliares. Sin embargo, aún ahí se ha logrado una ligera mejoría en los últimos años. En cáncer de pulmón la mejoría realmente también es mínima, y por ello de insistir en la importancia de prevenirlo, y el elemento preventivo más importante es obviamente evitar el tabaquismo. Hay muchas otras neoplasias en donde vemos cómo esto ha mejorado a lo largo de los últimos años y claramente vemos cómo hay un progreso. Para muchos quizá el progreso no es tan rápido como quisiéramos, obviamente, pero es algo en lo que se hace, etcétera. Y no por minimizar esto, pero estos dos son los más importantes. Vemos de manera muy específica, por ejemplo, en relación a ciertos tumores, cómo desde el punto de vista preventivo el papel que juega el tabaquismo. El 90% de los casos de cáncer de pulmón son secundarios al tabaco. Ya en la actualidad prácticamente 1 de cada 3 casos de cáncer, porque no nada más es pulmón, son vías aerodigestivas superiores, urinarias, etcétera, son secundarios al tabaco, y 1 de cada 5 personas en el mundo muere a consecuencia del tabaquismo. Cuando uno ve lo que son ciertos tumores y sus posibilidades de erradicarlos, de evitarlos totalmente, estamos hablando de que dentro de los que se pueden evitar de manera más efectiva y con mayor impacto son cáncer de pulmón, ya vimos cómo, cáncer de colon y recto, vejiga, más de la mitad de los casos son por tabaquismo. En la cavidad oral no son tan frecuentes, pero la mayoría de los casos también son por tabaquismo, cervicuterino, laringe, etcétera. Un punto importante, particularmente cuando uno identifica claramente que el tabaquismo es la causa número 1 de cáncer, es la causa número 1 de enfermedad y muerte y que se puede evitar, es el sesgo en el que muchos caen cuando dicen, bueno, en una ciudad tan contaminada como esta, ¿qué tanto se gana no fumando si de todos modos la contaminación hace mucho daño? Vean ustedes, y no minimizo la importancia de la contaminación, pero en esta diapositiva estamos viendo lo que son años perdidos de vida. Ha avanzado y se sigue avanzando de manera gradual. Para muchos todavía cáncer es sinónimo de muerte, pero esto ya claramente no es cierto, y no por minimizar la naturaleza y la magnitud del problema, simplemente porque ya en términos generales estamos hablando de un 50% de pacientes que se van a curar teniendo el diagnóstico de cáncer. En algunos casos, como veíamos, es alrededor del 80 o 90%, en otros es nada más del 5%, del 3%, pero globalmente 1 de cada 2 personas con cáncer se pueden curar. De ahí que es importante reconocer y puntualizar algunos aspectos en relación a lo que es la prevención, que sigue siendo un elemento muy importante, el diagnóstico y algunas generalidades en relación al tratamiento. Cuando uno ve aspectos de tipo preventivo, no puede uno dejar de ver cuáles son las principales causas de muerte. Obviamente, para atacar al enemigo lo primero que hay que hacer es conocerlo. Y uno de los elementos importantes como causa de muerte en general en muchas comunidades del mundo son los patrones de conducta. Los patrones de conducta que desde el punto de vista de actitudes o actividades específicas se resumen de manera más importante por mucho en el tabaquismo, la obesidad y la falta de actividad física. Estas 2 actividades desde el punto de vista de patrones de conducta son 2 de los aspectos que contribuyen de manera más importante a la mortalidad. Vean ustedes, muy por encima de lo que es alcohol, consumo de otras drogas. Muchas gracias, doctor Presno. Y antes que nada, pues muchas felicidades a los laboratorios El Chopo, a sus funcionarios, por este gran poder de convocatoria a una reunión que seguramente va a ser muy fructífera. Y pues obviamente agradecer la distinción de haberme invitado a compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre un tema que es de enorme importancia en la actualidad, el cáncer. Y la intención en los próximos minutos es cubrir de manera general algunas generalidades sobre lo que es la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento, con la intención fundamental de instrumentar o de dar algunas ideas claves en relación a conceptos que creo que todos debemos manejar como parte de una comunidad médica.
vinculando obviamente el cáncer con muchos otros aspectos. Hace unos minutos oyeron hablar de tabaquismo, es imposible separar el cáncer del tabaquismo, de manera que vamos a decir algunos aspectos complementarios en relación a eso a lo largo de los próximos minutos. En muchos países el cáncer representa más del 20% de los casos de muerte. Oficialmente en Estados Unidos y en países europeos estamos hablando del 20-25%. En México oficialmente es el 13%, pero esto realmente no es cierto, y no por contradecir los datos oficiales, pero como mucho de lo que se conoce y los registros derivan de las actas de defunción, en México la gente se muere de paro cardiorrespiratorio, casi todos, no se mueren de cáncer. Ese viene como en el tercero y en el cuarto lugar, y es una de las razones por las que no está en